Creo que esta charla tiene mucho que ver con eso, ¿eh? También. Toda la obra de Tynion. De hecho, nosotros fuimos a ver Weapons porque Tynion la recomendó en sus redes. Nos la recomendó personalmente, sí. Sí. Ah, ¿os escribió? No. Nos escribió y nos dijo... Hey, Miquel, there's a film you have to see. No. Hey, my unknown friend. Bueno, vamos a empezar ya. O sea, no sé si faltará alguien más por venir, espero. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Esta es la primera charla del cuarto ciclo Arkham que hacemos en colaboración con el Festival Sombra de Cine Fantástico y Terror Europeo. Y bueno, queríamos hablar un poquito de Tynion, de James Tynion IV, que es como ahora mismo uno de los autores más prolíficos dentro de la novela gráfica de terror estadounidense. Yo tenía como un chiste para empezar, bueno, no era un chiste, era pensando que la sala iba a estar abarrotada, iba a decir que esto es por la obra de Tynion y no por vernos a Fátima y a mí, ¿no? Pero en este caso veo muchas caras conocidas y creo que ha sido al revés. Correcto, y os lo agradecemos en cualquier caso. ¿Quién está aquí por vosotros y quién está aquí por James Tynion? Muy bien. Y el resto espero que estéis aquí por nosotros. Somos pocos, pero somos pocos, efectivamente. Pero una de las preguntas que sí que quería hacer es que cuántas personas no han leído nada de James Tynion. Nada. Nada en absoluto. Vale, unas 3 personas. Bien. Vale, perfecto. Esperemos que os marchéis de aquí con la voluntad de hacerlo. Por lo menos, aunque sea una. Tiene cosas muy variadas. Yo creo que las cositas de las que vamos a hablar hoy os van a gustar. Bueno, por poner un poquito en contexto, ahora mismo lo que es la escena de la novela gráfica o del cómic de terror está como muy en auge. Hay muchísimas novelas gráficas de terror, hay también muchos autores clásicos que se pueden mencionar, pues como Alan Moore, este hombre Richard Corben, que lo estuvimos comentando el otro día. Pero ahora mismo James Tynion es como de los más prolíficos, o sea, desde 2000... Y notorios. Y notorios. Prolíficos. 2019 que empezó a trabajar en obra propia, digamos, no ha parado. Va como a 2-3 cómics por año. Y no solo el cómic, sino en cine también el terror es un género que se está poniendo cada vez más de moda. De hecho, se lo comentaba antes a Ángel, Ángel Avellán, que está por aquí, que se encargará junto con Antonio Rentero de llevar otra de las charlas que se van a dar aquí en la tienda de la productora 24. Sí, y del terror elevado como concepto. Y creo que es una cosa, no solo con el cómic, sino que con el cine está como muy, muy de moda, o es una cosa a la que se le está prestando mucha atención hoy en día, y yo creo que más adelante profundizaremos un poco en eso y en las razones. Correcto. Sí, no, yo solamente quería comentar que, bueno, ahora una de las cosas que destacan el cómic de terror más actual, sobre todo son las narrativas mucho más experimentales, la experimentación gráfica en general. Tenemos gente así muy destacada como Emily Carroll, que hace cómic de terror muy sencillo, muy conceptual, con narrativas que rompen completamente el esquema de las viñetas clásicas de terror. Y tenemos también, que quería mencionarlo por si os apetece leer algo así de terror bizarro, tipo antología, hay unos cómics que se llaman El heladero, de Ice Cream Man, que son de, me lo he apuntado, Maxwell Prince y Martin Morazzo, que están muy chulos y están así un poco ahora mismo como en la escena, junto con Tynion y tal, está toda esta gente. Bueno, vamos a hablar de The Man himself. Tynion IV, autor o cebolla, quién lo sabe, ¿verdad? James Tynion es un autor americano, nacido en los 80, que básicamente adquiere o empieza a adquirir fama en el mundo del cómic por lo que lo hacen muchos autores allí, por los superhéroes. Se hizo famoso junto con... fue conocida su etapa junto con el dibujante español Jorge Jiménez en su etapa en Batman.
Ese pequeño tochito que tenemos Sí, abajo. bueno, acaba de salir ahora el recopilatorio, pero yo le escuchaba en una entrevista recientemente que él se sentía muy estancado. Sentía que en el mercado mainstream de los superhéroes no se veía realizado profesionalmente, porque digamos que al final el cómic de superhéroes es una cosa que está como muy encorsetada, a pesar de que te den cierta libertad creativa, pues tienes una serie de condicionantes, una serie de ítems que tienes que ir cumpliendo. Al final es un poco como un mercenario, digamos, del cómic. Sí, y además esta etapa yo creo que es conocida por... he visto mucha gente que la recomendaba y decía infravalorada, es una basura, digamos que no ha tenido la mejor de las acogidas. Y entonces él tuvo la oportunidad de empezar con productoras independientes, con editoriales independientes allí en Estados Unidos a desarrollar sus propias obras. Y es ahí donde él empezó a sentir el interés de nuevo por escribir cómics, en este caso. Correcto. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto, pues él funda en 2024, justo en febrero de 2024, hace 2 años, Tiny Onion. Tiny Onion no es una editorial como tal, es una especie de colectivo que se dedica a encontrar artistas, a juntarlos, a ponerlos en contacto entre sí y fabricar productos más o menos terminados, desde lo que es el cómic en sí, el diseño, la producción, etcétera, y venderse en las editoriales independientes, como puede ser Image, Boom Studios, Z2... Es como si fueran los showrunners de una serie de televisión, Sí. así para entendernos, que son los que establecen un poco pues, la línea editorial de una serie de proyectos, Sí. tú se los presentas, les dan forma y te ponen en contacto con gente que pueda editar esos proyectos y además te hacen un poco de patrocinadores, cosa que ayuda mucho a gente emergente pues a empezar un poco en el... Sí. Y esto en el puede parecer una mundillo. tontería, pero en realidad es uno de los pilares fundamentales del éxito que ha tenido, porque Efectivamente. esto le ofrece, sobre todo a James personalmente, la posibilidad de trabajar con los autores que él crea más indicados para sus proyectos. De Correcto. hecho, ahora conforme vayamos viendo sus obras, veremos cómo cada uno de ellos ha aportado, bueno, ha sido idóneo para el proyecto que tenía en mente y ha aportado cosas que han supuesto una diferencia en cada una de las obras. No vamos a hablar de superhéroes, yo ya lo aviso. No. Para el que esté aquí, que busque eso. Sí, sí, sí. O sea, superhéroes no lo hemos querido dejar al margen porque la charla era más de terror, fantasía y tal. Pero bueno, innegablemente este hombre entró en DC Comics de la mano de Scott Snyder, que ya se dice pronto. El bueno de los Snyder, ¿no? El bueno de los Snyder, efectivamente, o el malo para algunos, pero bueno. Y empezó también trabajando con Álvaro Martínez Bueno en Detective Comics, que ahí digamos que hicieron un poquito de migas para luego hacer lo que conocemos como Nice House, On the Lake, By the Sea y derivados que saldrán, estoy segura, y poquito más. Lo interesante que decía Miguel de Tiny Onion además es que permite a los autores ser muchísimo más creativos, no están atados dentro de lo que sería el corsé de los superhéroes, como hemos comentado, y el tema de los derechos... Sí, pasan del mainstream al creator. Espera, voy a decirlo. Dilo en inglés, Miguel, tu perfecto Creator inglés. owned. Eso, correcto. Digamos Que básicamente es que tú eres propietario de lo que estás haciendo, Claro, cosa eres que no como- pasa en DC o en Marvel. Exactamente. La propiedad intelectual y eres más como una especie de autor-productor, digamos, que te encarga un poquito de todo, que es interesante. Vamos a empezar hablando de los cómics, que ya es la cosa a la que hemos venido aquí. La selección que hemos hecho ha sido de obras que están editadas en castellano, ¿vale? Las hemos ido ordenando un poquito en función de puntos que hemos visto en común. La moneda de plata y Razor Blades son dos ejemplos de esto. Son dos antologías diferentes en las cuales Tynion participa o bien promocionando esa serie a través de su estudio o bien promocionando y además participando activamente. Tenemos La moneda de plata, que es una antología de historias en las que él no escribe, pero bueno, tenemos nombres
en el primer número, como podéis ver en la portada, como Chip Zdarsky, Jeff Lemire, en fin, que son autores conocidísimos ahora mismo del mundillo, también de la novela gráfica de terror y demás, y es una antología muy interesante, que es un poco como, no sé si conocéis el relato de la pata de mono, que te da como 3 deseos y cada deseo es peor que el anterior porque te lo concede pero de forma muy retorcida. Pues esto es similar. Hay una especie de moneda de plata que va pasando por distintas épocas, cada uno de los relatos los hace un grupo creativo distinto y digamos que no es que te conceda deseos, sino que tus deseos, las cosas más oscuras que tienes en tu interior las exacerba hasta el extremo, llegando a situaciones divertidas, un poco ridículas también, y es interesante. Esto que acabas de decir, lo último, será una herramienta que usaremos más adelante. Correcto, correcto. Y Razor Blades es también una especie de antología / revista que fue saliendo por Issues en Estados Unidos, como por grapas mensuales, también pues, de relatos en torno al terror, entrevistas, un poco también para promocionar el medio. O sea que esto no sería como su obra más representativa, pero es interesante que hemos pensado que era interesante meterlo para ver otros tipos de trabajo que hace antes de meternos en la pomada. Vamos a la cosa buena. Antes de esto, no sé si la de The Woods la metimos. La de The Woods no la hemos metido porque no está editada en castellano todavía. Es que también en una entrevista le escuchaba decir que es una de las obras de las que más orgulloso se siente porque fue cuando sentó todas las bases de lo que Correcto. iría desarrollando en sus obras posteriores más adelante. Además es la primera que edita junto con Boom Studios. Boom Studios habla con él, les dice, mira, nos gusta mucho tu trabajo, queremos editar alguna de tus series, Sí, o alguna obra que tú tengas y tal. Entonces es donde empieza con el cómic independiente. Sí, de hecho, pues es una... son como unos viajes que hacen unos adolescentes como a distintos planetas extraterrestres y empieza a desarrollar las tramas de adolescentes con sus problemas que se pierden en entornos terroríficos, cosa que sirvió para crear Hay algo matando niños o Something is Killing the Children. Esto al principio iba a ser un one shot, o sea, una de las series más potentes que tiene ahora mismo iba a ser un one shot, simplemente un número más o menos desarrollado donde contaba la historia de Erika Slaughter. Y ahora ha superado los 100 capítulos, imagínate. No, va a conseguir los 100 capítulos, todavía no van por el 40 y pico, 50 ¿Seguro? y pico, sí, Pensaba seguro. que los habían superado. Cuando estaba desarrollando esta historia, llamó a su editor y le dijo, ¿sabes qué? Creo que lo vamos a hacer en 5 números. Y conforme él contactó con el dibujante Werder de Ledera, no sé si se pronuncia así en su idioma nativo, que creo que es italiano, yo no sé italiano. Pero bueno, como sea, sí. Está bien dicho. Y empieza a trabajar en esta serie. Conforme van sacando números y ven que va funcionando la cosa, dice, no, esto no pueden ser 5 números, plantean un arco de 15, que de hecho creo que es el primer arco de Hay algo matando niños, coincide con el primer arco. Correcto. Que son pues, los 3 primeros volúmenes. Que de hecho, si te los lees como obra completa, funcionan muy bien, tienen un principio y un final y están estupendos. Y ven un poco el potencial que tiene esta serie. Para quien no la conozca, básicamente es un universo, un mundo en el que los niños, a través del miedo que sienten, pueden accidentalmente crear monstruos. ¿Qué pasa? Que los monstruos solo son capaces de verlos ellos. Cuando te haces adulto, digamos que pierdes la habilidad de poder atisbarlos y de poder defenderte de ellos. Entonces se monta una especie de organización centenaria que se llama la Orden de San Jorge, que se encarga de, se meten una especie de implantes, ¿no? De chips o de, no me acuerdo qué. Les quitan, creo recordar que les quitaban con una parte del cerebro o algo así para hacer como que siguieran siendo niños de alguna forma. O sea, realmente la explicación no es lo importante es que hay una organización... hay una organización que puede ver a los monstruos y de hecho se dedica a luchar contra ellos. Entonces nos plantean un pueblo americano, no me acuerdo muy bien cuál, en el que hay unos niños
que han, concretamente uno que ha sufrido un accidente a manos de estos monstruos, ha perdido a todos sus amigos y entonces aparece Erika, que se encarga de manera anónima de exterminarlos. ¿Qué pasa? Que Erika, lo bueno de este personaje es que funciona de manera un poco independiente a la Orden de San Jorge, porque Tynion lo que él quiere hacer y por lo que funcionan todas sus obras es, según también comentaba él en muchas de las entrevistas, es transmitir el miedo de una manera distinta, que es tal y como lo siente él, o sea, un miedo exógeno por un lado, el miedo que tiene a cosas que hay fuera en la vida, y el miedo que él siente dentro de sí mismo, lo que le da a él miedo de sí mismo y de cómo le hace sentir el miedo que siente de fuera. Cosa muy interesante. Entonces, porque le atribuye como muchas capas a las historias, como una cebolla, curiosamente. Sí. Y porque él pone mucho de sí mismo en todas las obras que hace y ahora por el repaso que vamos a hacer se va a ir viendo muy claramente. Sí, en este caso el miedo que él quiere transmitir es la desprotección, la indefensión. La indefensión infantil, sobre todo con organizaciones que se supone que están montadas para ayudar y para evitar ese tipo de cosas y que al final lo único que no hacen es precisamente eso. Porque está todo basado en decisiones arbitrarias y demás. Hemos puesto House of Slaughter al lado porque es el primer spin-off que se desarrolló al margen de la serie, que va contando un poquito el trasfondo de esta Orden de San Jorge. Hay como distintas casas, cada una con una metodología distinta, cada una con una bandana guapísima, distinta. Se habla poco, pero es que el diseño de personaje de esta serie es alucinante. Bueno, el dibujo, todo. Es que Tynion tiene... Una de sus virtudes es rodearse de gente demasiado buena en lo suyo. Eso se basa, ¿no? Tiny Onion. Y en este caso, el dibujante Werder de Ledera y el color, que es una de las cosas bueno, el color de Miquel Muerto, que es colorista español, bueno, alucinante. Y en relación con eso que decías de las bandanas, una de las cosas que decía yo antes de se rodea de gente que aporta algo a todo este TV, yo creo que Erika Slaughter es uno de los personajes más guapos mejor y más potentes que hay en pues no sé, en estos últimos 20 años. Sí. Y la bandana que lleva, que si no sé si la apreciáis bien en las fotos, tienen como unos dientes como unos y los ojos de tigre. Eso fue aportación del dibujante, eso no figuraba en las descripciones de James, y esto fue cosa de Werder. Y es una de las cosas más reconocibles ahora mismo de la serie. Cada una de las facciones, ¿no? de las casas tienen una bandana distinta, están las blancas, las rojas, las negras. Correcto. Y es una de las cosas más potentes del universo Slaughter. De hecho, bueno, Netflix va a hacer una adaptación, creo que va a hacer una serie. Es verdad, han firmado hace poquito para hacer una adaptación a serie de televisión, que si lo hacen bien puede prometer muchísimo. Pero bueno, aún así leeros el cómic. Los tenemos aquí puestos, si alguien quiere levantarse, coger alguno y bichear un poquito y tal, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Que no os dé vergüenza salir en cámara, solo se van a ver vuestras piernas. Luego tenemos dos obras independientes, dos series mucho más limitadas, que son El armario y El depravado. El armario es de las primeras que se editó, bueno... no de las primerísimas, pero de terror así independiente suyo, de obra propia, es de las primeras, y luego tenemos El depravado, que es de las más recientes. Estas dos las hemos puesto juntas porque hablan precisamente de cómo él se mete a sí mismo en la obra y cómo habla de sus miedos y sus inquietudes a través de sus personajes. El armario, que no está aquí en el montón porque no lo teníamos disponible, es una obra que habla, bueno, lo típico, una familia estadounidense se muda a una casa nueva, el niño tiene miedo porque hay algo en el armario que no le deja dormir, dice que hay un monstruo, no sabemos bien qué es lo que pasa. El padre recuerda que él durante su infancia vivió algo parecido y sí que le pareció ver un monstruo de verdad. Entonces al final lo que nos encontramos aquí es una obra de terror generacional, digamos, y no da tanto miedo el monstruo, sino
cómo su familia, la familia del niño se toma esta situación. Es una obra muy interesante. Hay una cuestión aquí que seguramente podéis intuir con estos dos títulos. James Tynion pertenece al colectivo homosexual y de hecho todos sus personajes, esto es como lo que nos dijo la autora de Snapdragon, que todos sus personajes eran queer hasta que se diga lo contrario. Entonces todos los protagonistas de James y casi todos sus personajes, sobre todo los hombres, son pertenecen gays. al colectivo LGTB. Y además no es un tema de inclusión forzada, ni es una cosa totalmente natural. Que para empezar no existe, pero sí, partiendo de ahí... Sí. Pero es una cosa... efectivamente lo hace pues como hay que hacerlo, o sea, de forma muy natural, de manera que pues, un personaje pues, está hablándote de no sé qué y de repente dice, bueno, me voy porque mi marido me espera en casa, tiene la cena hecha y si no me va a matar. O alguna cosa así, y es como, vale, es gay, fantástico. Y aquí iba a decir, y además, Sin más. no es poco, ¿eh? No, hombre, no. No, pero es muy interesante, sobre todo cómo lo aborda en la historia del depravado, que para mí es una de las mejores, de las recientes que tiene, es de lo mejorcito. La recomendamos porque además son solo 2 tomos sí, y son los dos exactamente. una cosa brutal. Correcto. Son solamente 2 volúmenes, están los 2 editados ya. Y típica historia de un asesino en serie, va disfrazado de Papá Noel, o sea, qué mejor que un slasher navideño. Bueno, pero aquí es otra de las referencias, ¿no? a Jason con la máscara, pero con la aportación del dibujante, que en este caso es una especie de Papá Noel con una máscara de lleva como una muñeca máscara de porcelana. Sí, de muñeca de porcelana con los mofletes así como muy rojos, todo muy camp. Y mola mucho porque se nos plantea la historia de un guionista de cómic que quiere escribir la historia del asesino en serie de Papá Noel, porque él se crió en el mismo pueblo que el supuesto asesino. Entonces va a la cárcel a hacerle una serie de entrevistas para tal. ¿Qué pasa? Que mientras que esto sucede, empiezan a suceder asesinatos con el mismo modus operandi y al parecer con el mismo asesino. Lo importante de esta historia es que el protagonista se sentía muy atraído de pequeño por como este perfil, ¿no? Este monstruo, esta figura de terror que le marca justo cuando además descubre su sexualidad, porque resulta que el asesino era homosexual y además pues, bueno, asesinaba sobre todo niños o adolescentes. ¿Qué pasa? Que esto es básicamente la historia de James cuando en los años 80 se produce la figura de Jeffrey Dahmer. Correcto. Cuando él descubre también su sexualidad, se habla de la homosexualidad del asesino en este caso, y él, claro, la descubre siendo algo que el asesino en serie, que es una cosa tan terrorífica, también sentía, ¿no? También se definía a sí mismo de esa manera. Y entonces el cómic es básicamente cómo esa historia en la vida de James lo marcó de esa manera y cómo además encuentra en el terror una vía para contar pues todos esos conflictos que él ha sentido y siente. Claro, de hecho, el conflicto de yo me siento así, me gustan los chicos, hay un asesino en serie al que también le gustan los chicos, me va a convertir eso en una mala persona. O sea, Claro, porque de hecho al protagonista lo acusan de ser el nuevo asesino, de ser el nuevo depravado. Bueno, ahí hemos hecho un pequeño spoiler, pero aún así merece mucho la pena. No, bueno, eso pasa en el primer... Sí. De acuerdo, vamos con lo siguiente, que es El Departamento de la Verdad y Spectregraph. Estas 2 obras son más de terror, como lo dije el otro día, epistemológico. Sí, político epistemológico, sí. Correcto, porque de lo que te hablan es no tanto del miedo a lo desconocido, que es un poco como el terror más habitual, el terror del que suele hablar Lovecraft en sus obras y demás, sino del miedo a que lo que ya conocemos no haya sido nunca como pensábamos que era y vaya a cambiar de repente. Es una cosa que además es muy generacional de nuestro tiempo, por cosas como la pandemia y del COVID-19 y tal, que digamos han cambiado un poco esa estructura de seguridad que teníamos a nivel global, que es otra de las cosas de las que habla él mucho en su obra, que es esa ansiedad generacional. Entonces, Departamento de la Verdad.
El Yo- dibujante, yo creo que si un día el dibujante le dice a Miguel, ven, Miguel coge y lo deja todo. No, de los dibujantes de los que se rodea Tynion no es de mis favoritos. Yo creo que no, bueno, no sé si entra en el top 3, a lo mejor sí. Es que Pero el es Departamento verdad- de la Verdad, si le echáis un vistazo, de verdad, por favor, tiene un estilo de dibujo, una composición de página increíble. Es un estilo muy al estilo de, Es muy valga la redundancia, característico. de Bill Sienkiewicz. Sí, correcto. Y creo que en este caso vuelve a acertar con el artista porque él, digamos, que elabora las historias de una manera muy de aproximación, una cosa muy visceral. Él le gusta mucho plantear unas atmósferas, tener muy claro el sentimiento o lo que quiere transmitir o qué quiere hacer sentir al lector, y entonces en función de eso elige al artista. Es decir, antes de tener nada preparado, sabe a dónde quiere ir, sabe qué quiere contar, sabe Correcto. qué te quiere transmitir, y en función de eso elige al artista. En este caso, pues el miedo difuso, ¿no? Porque el Departamento de la Verdad, para las personas que no habéis leído nada de Tynion ni concretamente esta obra, el Departamento de la Verdad tiene una de los elementos clave de la obra de Tynion, que son las premisas potentes que se explican muy fácilmente, pero que tienen un desarrollo tremendo. En este caso, digamos que cuando se extiende un bulo y muchas personas tienen una creencia, esa creencia puede convertirse en realidad. Es decir, que Porque hay una especie como de cosa secreta, agencia, ente, no No, sabemos bueno, la agencia exactamente surge a qué. raíz de eso, de- Sí, pero o sea, cuando mucha gente piensa que algo es real, hay algo, una especie de mano negra, que mete ahí tal y hace que esa cosa se convierta en realidad. Por ejemplo, la Tierra es plana y de repente un tío lo llevan a una expedición a la Antártida y dice, coño, es que lo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido. La Tierra no es plana, pero estoy viendo que claramente hay un borde, un montón de vapor de agua y un muro de hielo y no sé qué. De hecho, en el primer tomo hay un momento desternillante que dice: sí, hemos tenido que asesinar a varios Papá Noel. Claro, porque existe la creencia, ¿no? Si todos los niños piensan que existe Papá Noel, pues Papá Noel acaba haciéndose realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, entra en acción el Departamento El de la Departamento de la Verdad. Verdad, que es el que se encarga como de preservar las cuestiones verificables, las cuestiones objetivas, las cosas que no son bulos. Y en este caso, pues, él refleja como uno de las cuestiones que también se ven más en su obra, el concepto de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no lo es? ¿Cuáles son las múltiples variantes de esa verdad? Y creo que esta concretamente, Spectregraph, bueno, se añadió un poco por la Las similitud. similitudes, sí. Pero yo la hubiera puesto también con Wall Street, la veremos, Sí. pues no sé si ahora o en la siguiente. Aquí hemos incluido Spectregraph también porque también es terror a través de la ciencia intentando explicar cosas que no pueden explicarse en realidad. Un multimillonario que se obsesiona, como tantos hay, se obsesiona con crear fantasmas, con la vida eterna. Entonces construye una casa en la que implementa una especie de mecanismo que se supone que le va a ayudar a no morir nunca. Esa casa, bueno, esa persona desaparece, todo su círculo social al final deja de preguntarse dónde está, fallece, demás, y la casa entra en venta. Entonces la chica de la inmobiliaria, que tiene que enseñarla a un grupo misterioso de personas, pues va a hacer su trabajo. Ella ha dejado a su crío solo en casa durante un rato porque tal, entonces va a hacer su trabajo allí y pasan cositas, porque la casa es muy misteriosa. Tiene un toque también de novela gótica por el tema de, efectivamente, la casa encantada, que forma parte, o sea, es uno de los personajes de la historia, los terrores antiguos que vuelven con el tiempo. Fíjate, una casa encantada que forma parte de la historia, ¿no? Vaya, ¿A qué eso nos recuerda eso? ¿a qué nos puede llevar ahora? ¿Vamos a la siguiente? Sí. Voy a hacer una pregunta, pero que lo habéis hecho la transición tan guapa que ya... No, di, Hazla, por Ángel. favor. O sea, vosotros que, por la premisa del Departamento de la Verdad, que yo también lo pensé en su momento, vosotros que este hombre es un poquito No. conspiracionista. Para nada. Creo que precisamente está haciendo lo contrario.
Exacto. O sea, si te lees el cómic, que es una pregunta que te puede surgir perfectamente cuando empiezas a leer algo así, porque dices, uff, no... De hecho, tiene un momento en el que empieza como a retrotraerse de todas las conspiraciones, cómo se han concatenado una detrás de otra, para rematar con Trump siendo el que defiende, o sea, el que lucha contra todas esas, como el príncipe que va a acabar con todo. todas. Ojo que no hablo de su ideología política. No, no. Sí, no. Pero digamos que también las ideologías políticas llevan una serie de conspiraciones asociadas, ¿no? Cada una de... Sí, pero que me refiero, según vosotros habéis comentado, habéis dicho una frase muy por lo que me ha saltado a mí la alarma, él estaba tiene como cierta obsesión por los diferentes sentidos de lo que se supone que es verdad, ¿no? Pero claro, eso es un poco científico, porque hay una verdad que es verdad, porque se ha demostrado científicamente. Claro, sí. Yo creo que él, en función de... O sea, viendo su obra, viendo, por ejemplo, El Departamento de la Verdad, Wall Street y la de Cadáveres Exquisitos, yo lo que creo que él sí que tiene muy asentado y cree firmemente en ello es en el poder que tienen ciertos ámbitos elevados de la sociedad, o sea, gente muy poderosa, que son los que al final... El masón y este tipo de cosas. No le da nombre, No. no le da nombre, pero habla siempre como de una élite muy poderosa que es la que tiene el dominio del mundo. Claro, es como que le gusta mucho ese concepto del gobierno en la sombra y demás, pero no es que, o sea, no, yo por lo menos al leerlo no me dio la sensación de que se posicionara hacia la conspiranoia. Lo que pasa es que realmente si lo piensas, siendo pues una persona que vive ahora mismo en la actualidad, relativamente joven y tal, se ha criado con este tipo de cosas y son muy jugosas para hacer una historia. O sea que no creo que vaya tanto por ahí, sino como que habrá hecho alguien un cómic sobre esto y si lo hago yo. De hecho, no sé si la que viene ahora, pero Wall Street, pues no. Ahora viene Nice House. Podemos ir a Wall Street si quieres y luego Sí. volvemos. Aquí. Wall Street y Cadáveres Exquisitos tratan un poco de esto. La de Wall Street es una página web que crea Gabriel Winter, que es parte del protagonista, que sirve como bastión para detener la Undernet. La Undernet es una especie de rincón de Internet, de plano paralelo a nuestra realidad, que básicamente desata la locura en los seres humanos, una cosa que puede acabar con la humanidad. Claro. Un grupo de amigos, una cosa que se ve mucho en los cómics de este hombre, porque a él le gusta mucho representarse tanto a sí mismo como a sus colegas, un grupo de amigos, cuando son jóvenes y alocados y están en la universidad, descubren una especie de deep web en la que hay cosas oscuras, extrañas, una especie de seres cibernéticos rarísimos, y digamos que lo descubren y de alguna forma lo liberan, no se sabe muy bien qué es lo que pasa. El caso es que crean Wall Street para ponerle coto cuando se dan cuenta de que es algo realmente peligroso, y años después pasan cositas. De nuevo empieza, digamos, otra vez la Undernet a reflotar, no se sabe muy bien por qué, entonces hay como una reunión familiar, digamos, otra vez para intentar parar lo que está pasando. Tynion precisamente habla de el miedo que él le tiene ahora mismo a cómo nos comunicamos a través de Internet, a cómo podemos influir en lo que dicen los demás, influir en muchísimas cosas. Y en la gente más vulnerable Efectivamente. y más sugestionable, sobre Correcto. todo. Y que eso le da un miedo atroz. Entonces fue, digamos, el detonante para hacer esta serie de... Y yo de creo Wall que Street. estos dos cómics ahora mismo muestran un poco, es una fotografía del momento actual, ¿no? Porque luego Sí. está Cadáveres Exquisitos, que básicamente son 13 familias que ostentan el poder en secreto de Estados Unidos. Entonces, digamos que cada 5 años organizan una especie de cacería en un pueblo que aíslan para decidir en función de... Contratan asesinos que se matan entre ellos y el que gana, de la familia o de la facción que gana, pues obtiene durante esos 5 años siguientes el poder, el mandato de Estados Unidos. Es democracia a lo bestia. Sí. No, porque no es democracia, claro. ¿Perdón? Sí.
Sí, como una especie de Battle Los Juegos Royale del de Hambre. asesinos en las que esperas que solo los asesinos purga. se maten entre sí, pero cada una de las familias, como son gente turbo rica y muy loca, hay familias que hacen luego sus apuestas internas y dicen, vale, es que a mí igual no me interesa tanto ganar porque no quiero tener la responsabilidad de gobernar el país durante 5 años. A mí me interesa más saber cuánto dinero puedo ganar en función de los civiles que vaya a matar el asesino que yo he contratado. Ha puesto tanto dinero. Entonces, ahora mismo digamos Sí. que es un poco... Me es sorprende curioso. mucho entre el surgimiento de la IA y ya la posverdad, porque ahora mismo todo se puede crear, y la desclasificación de de los archivos de Einstein es como el momento actual en 2TVO. Sí, es como nuestro zeitgeist personal. Sí. Y tenemos una de la obra, digamos, que más ha corrido junto con Hay algo matando niños, que es Nice House on the Lake, que es de las que ha hecho que Tinyon gane muchos más seguidores, muchísimos premios, junto con Álvaro Martínez Bueno, que es el mejor, por favor, y Jordi Belair a los colores, que también es tremenda máquina. Esta es mi punto débil. Sí, Yo sí. con Nice House no puedo ser objetivo. Tengo, bueno, las grapas americanas, los TPBs americanos, luego la edición... En todos los formatos existentes Sí. está, Yo es que en la estantería. el trabajo que hace Álvaro Es alucinante. en cada uno de los números se supera. Tiene unas páginas que cuando llegue el siguiente número, que se ven, yo creo que son Max y Walter andando como una especie como de universo o de cosa abstracta, porque Álvaro es que es pintor Sí. y además, lo veremos más adelante, en este caso ha aportado también uno de los villanos más característicos, Y con un diseño mejor increíble. diseñados, más interesantes que me he encontrado yo en muchísimo tiempo. Y eso ha sido, el diseño concretamente de Walter ha sido cosa de Álvaro. Sí. Eso ha sido... En este caso nos encontramos de nuevo un grupo de amigos que se reúne desde hace muchísimo tiempo, típico grupo de amigos de instituto, universidad, se conocen algunos más, otros menos, y Pero que reúnen un amigo en común. uno de Walter. ellos, un amigo en común, Walter, los reúne a todos para pasar un fin de semana de reencuentro en una bonita casa de lujo, en un lago, todo súper chic, todo súper precioso. Cuando llegan allí se dan cuenta, porque Walter se lo dice, que fuera de la casa el mundo ha terminado, está todo en llamas, la gente se está derritiendo como plastilina caliente sobre el suelo, todo el mundo ha muerto y solo quedan ellos. Y claro, se desata el caos absoluto. A mí lo que me resulta más interesante de Nice House en particular no es tanto cómo resuelve la historia, porque el primer arco son 12 números, el segundo arco van a ser otros 12 y no sabemos ni siquiera si lo va a terminar ahí Yo creo o que si no. va a ampliar más. Pero lo que me resulta interesante es lo que a mí personalmente me gusta en todas las películas o series de apocalipsis, que es cómo nos comportamos entre nosotros a nivel de sociedad, los vínculos que tenemos, cómo reacciona cada persona. Pero en este caso no se centra tanto en un apocalipsis porque normalmente los apocalipsis, digamos que se enfocan siempre desde un punto de vista global, de cómo la sociedad responde ante ellos, pero en este caso simplemente es cómo ese grupo de amigos gestiona cada uno a nivel personal esa situación, porque claro, descubren Claro. que su anfitrión Walter, no quiero hacer el spoiler, no es un ser humano, Bueno, es la primera grapa, ¿vale? Sí, o sea, vale. el primer capítulo te desvelan que Walter Es un alienígena. no es es una especie de alienígena, no Sí. se sabe muy bien lo que es. y esa raza alienígena ha venido a estudiar al ser humano y a exterminarlo. Lo que pasa que se han generado unas islas, unos núcleos, ¿no? Una En este especie caso de la grupos de casa. control. Sí. A través de los cuales pues, se desarrolla toda la historia. Pero en este caso, James se centra en esos conflictos internos de cada uno de los personajes que además resulta que son representaciones de sus amigos más cercanos. De hecho, Y de sus propios miedos. Y... sí, una curiosidad fue que cuando le pasó las descripciones a Álvaro, Álvaro, sin conocer y sin saber que eran amigos cercanos de James que existían en realidad, cuando los diseñó, acabaron siendo exactamente iguales que los, O muy parecidos. que los amigos de James. Salvo un personaje que fue cosecha propia de Álvaro, el de... Ay, no El me de acuerdo. Max. No, yo estaba Bueno, el de Max. pensando...
Ay, no me acuerdo, esta chica del pelo largo con gafas que es un retrato de Diana, la pareja de Sara Soler, se me olvida ahora mismo. Sí, es la escritora. Sí, correcto, No sé. la escritora, exactamente. El caso es que... Bueno, es una porque cada uno historia- de los personajes tiene como una profesión y un papel que aportar en... Claro, exactamente, o sea, cada uno de los personajes está elegido por una serie de... Que de hecho, esos circulitos que veis arriba, debajo de Nice House on the Lake, es cada uno de los logos. O sea, tiene un diseño gráfico esto. Es increíble. Y un diseño Está de todo interiores. aquí, si le queréis echar un Álvaro no es vistazo. arquitecto ni es diseñador de interiores, pero tiene un gusto y un estilo. Tiene, en el recopilatorio que ha sacado ahora Panini, se ven en los extras, planos, asonometría de la casa. Porque es que el tío dijo, es que yo no puedo dibujar un cómic de una gente habitando una casa sin saber cómo es la casa. Procedo a diseñar una casa Además, como al si más fuera puro estilo- arquitecto. Que te ves todos los planos y dices, esta persona es un genio. Un poco no Casa puede estar Kaufman loco. de- O sea, ha sobrepasado la barrera de loco y ha pasado a ser un genio. Es increíble. Yo creo que aquí en este cómic, a mí lo que me pasó es que a mí me gusta en general, pero creo que de los cómics de los pocos cómics que yo me he leído, digo, está bien escrito, pero siento superlativos por el dibujante Y por la colorista. y por la colorista. Sí. O sea, yo creo que aquí lo que está haciendo esta obra la recuerdo y para siempre, Mm. Sí, esto es lo visual, ¿sabes? Sí. Y igual que el enemigo, que es interesante, como tú dices, vale, sí, pero lo más interesante del enemigo, yo sé que va a pasar poquísimo en cómic, es lo físico del enemigo, es cómo se representa. y esto Que además no se puede representar de otra te manera. agradezco además el comentario porque se ve la importancia de elegir tu propio equipo creativo y de elegir al mejor dibujante o al que Correcto. tú crees que es el mejor dibujante para lo que tienes en mente. Y eso lo puedes hacer con este tipo de empresas que ha creado James, la de Tiny Onion. Correcto. Además, si lo adaptas a Netflix no va a funcionar. Igual, ¿no? Pues fíjate que sé que ahí están en conversaciones, porque alguna vez lo ha comentado Álvaro, pero así como hay algo matando niños y cadáveres exquisitos, cadáveres exquisitos se van a adaptar a cine y a serie, la de Night House me sorprende que todavía no haya sido... Nosotros al principio pensábamos que iba a ser directa para serie, porque funcionaría como un tiro. Pero es cierto que toda la parte gráfica la perdería absolutamente, que es lo que le da realmente el empaque a esta obra, que el guión a mí personalmente me gusta mucho, pero es cierto que es que al final acaba sobrepasar por el dibujo. Sí. Bueno, luego Esto, ahora tenemos viene aquí una serie de diapositivas más de curiosidad. Sí, porque, bueno, a Tynion le gusta mucho que sus dibujantes lo representen en sus obras. Prácticamente más de la mitad de los protagonistas que salen en sus historias son el mismo en distintas etapas de su vida y demás. Tenemos a Walter, que es el alienígena que hemos comentado de Nice House on the Lake, ahí, recién llegado a la casa, habiendo hecho la compra para todos sus queridos amigos a los que va a encerrar no sabemos cuánto tiempo. Al protagonista del primer arco argumental de Something is Killing the Children, que es el niño superviviente a la masacre y al que los policías acusan de asesino, y el protagonista del depravado, que también pues, es ese guionista interesado en la figura del asesino y de cómo se relaciona consigo mismo y con su trasfondo personal y demás. Pasa. Esto lo hemos puesto porque están todos los diseños guapísimos, ¿vale? Son personajes femeninos protagonistas o antagonistas de las historias de Tynion. Sí, en este caso de izquierda a derecha es la mujer de rojo del Departamento de la Verdad, Erika Slaughter, que yo creo que es el mejor diseño de todas las obras que tiene. Max, la alienígena, que, bueno, no vamos a decir quién es. Bueno, sale en el segundo volumen. Sí. de Y Night House. Fear, que es la villana, entre comillas, o una de las primeras villanas que tiene la serie de Wall Street. Ujú. Con diseño, en esta ocasión, bueno, el diseño es de Fernando Blanco, pero en esta ocasión hemos cogido la ilustración que hizo para una portada alternativa de previews de Daniel Acuña, que es muy Porque es colega. otro de nuestros padres. Es otro de nuestros padres. Y nos gusta mucho la perspectiva que le ha dado al personaje, pero el diseño original de Fernando Blanco es también absolutamente alucinante. Hemos hecho también una pequeña recopilación de personajes y villanos masculinos
o sin género, porque los monstruos de Hay algo matando niños tampoco es que sepamos muy De bien. hecho son mujeres, creo, bueno, hembras, porque Sí, Erika es se verdad, refiere a las ellas hembras como son más las madres grandes, y como... sí, correcto. Tenemos a Walter en un plano menos favorecedor que el primero que hemos visto. El diseño de Walter es que es absolutamente alucinante, porque Álvaro Martínez Bueno dijo: ¿cómo podemos diseñar un alienígena? No va a ser un hombrecillo de piel verde con los ojos gigantes. Y sin Y si pelo. resulta